hasta ahora pues damos inicio a una sección muy interesante y es Salud sin brindis, y para esto pues hemos querido invitar al doctor Carlos Alberto Calderón. Él es médico diabetólogo, porque hoy nuestro tema es ese, la diabetes. Y quiero saludarlo, doctor, muy buenas tardes, bienvenido a Tacones en la Mano. Joan, buenas tardes, gracias por la invitación y para la comunidad santanderiana un fuerte abrazo en estos tiempos del SARS-CoV-2 COVID-19. Gracias, doctor Carlos Alberto, así es. Bueno, pero antes de comenzar con algunas inquietudes que tenemos sobre esta enfermedad, lo invito a que veamos la historia de un paciente diabético, Fernando Pineda, que él precisamente nos quiere contar cómo ha cambiado su calidad de vida y toda la alimentación y cómo ha podido llevar esta enfermedad para no afectar también su calidad de vida. Veamos la nota. Sí, la enfermedad de la diabetes en mí empezó hace más de 4 años, los cuales pues en estos momentos he tenido una larga experiencia con esta enfermedad, por decirlo de alguna manera, en el cual pues he visto resultados a veces positivos y a veces negativos. Uno de los síntomas es la resequedad en la boca, el mareo, mucho mareo, inestabilidad motriz. El tipo de dietas puede ser mucha ensalada, verdura, fruta. Por ejemplo, si uno come en el almuerzo, que es la parte como más importante, una harina, y el resto sí ya proteína, ensaladas, frutas. Y así, o sea, más que todo comida saludable y el agüita que no puede faltar. Mi calidad de vida pues ha tendido a cambiar un poco respecto a que pues ya no se puede consumir lo que uno consumía anteriormente, que una gaseosita, que una empanadita, que fritos, ya eso cambia. El consejo que le doy a todos mis amigos y en general a todas aquellas personas que consumen bebidas alcohólicas, gaseosas, sobre todo la gaseosa negra, y eso, que no lo consuman para evitar esta enfermedad de la diabetes. Bien, pues ahí estaba la historia y el testimonio de Fernando. Doctor, ¿qué es la diabetes? ¿Cómo podemos prevenirla? Joana, buenas tardes y a los oyentes y los que nos están viendo. Esta enfermedad metabólica tiene que ver con la síntesis de carbohidratos, lípidos y proteínas. Y tiene dos componentes, un componente heredofamiliar y un componente ambiental, que es la obesidad junto a la diabetes. Hoy son la gran pandemia global del siglo XXI, obesidad y diabetes. ¿Y cómo la puedo prevenir? Yo no puedo modular la genética, pero sí puedo modular el peso del individuo. Hoy todas las guías universales en el manejo del paciente diabético está haciendo referencia a que en el paciente hay que reducirle el peso. Hay un concepto que no es nuevo, que es la prediabetes. Si nosotros nos paramos en cualquier esquina de Bucaramanga o de cualquier parte del mundo, de cada 10 personas que pasan, por lo menos 5 o 6 son obesos, y especialmente con obesidad abdominal. Pues bien, toda esta grasa que está debajo de la piel y que está dentro de las vísceras, que se llama grasa visceral, produce factores inflamatorios de alto y bajo grado que en el tiempo, y especialmente durante unos 10 a 15 años de un paciente que ya es prediabético, pues cuando no se controla el peso, seguramente con el factor herencia, pues vamos a desarrollar esta gran pandemia global del siglo XXI que produce 18 millones de pacientes muertos por año en todo el mundo. ¿Cómo hacemos prevención? Pues la prevención es reducir el peso, o sea, yo debo tener un peso acorde a mi talla. Si yo mido 1,60, debo pesar 60 kilos y no más de eso. Cuando yo tengo esa relación peso-talla, pues no voy a tener problema. Entonces yo tengo que aprender a comer saludablemente, debo tener actividad física, y eso hace parte del triángulo equilátero en la intervención terapéutica de nuestros pacientes o prediabéticos o diabéticos o obesos. Y la educación fundamental. En cualquiera de las consultas médicas, si uno no tiene tiempo suficiente para educar a su paciente,
en cuanto a decirle la gravedad de mantener un peso por encima de la talla. Sí. Y de un plan de alimentación no hacemos nada. Claro, doctor, y es que usted toca un punto muy importante, pero ¿hay trastornos o enfermedades que se puedan asociar o que de pronto faciliten que se dé la diabetes? Básicamente, esta enfermedad tiene un carácter genético heredable de padres a hijos. Y segundo, la gran pandemia que es la obesidad. El advenimiento desde 1970 de los cambios de hábitos de alimentación de la población del mundo. Y yo siempre he acuñado dos términos: la McDonaldización de la alimentación y la cocalización de la alimentación. El sedentarismo, el urbanismo, el tabaquismo, la obesidad y todo este gran explosión de alimentos procesados pues facilitó que la población del mundo incrementara pesos exagerados, y de ahí entonces la gran pandemia global del siglo XXI, obesidad y diabetes. Sí, señor. Bueno, doctor, tenemos televidentes que tienen inquietudes también sobre esta enfermedad y quiero invitarlo a que veamos esta primera pregunta que nos hacen. Buenas tardes, doctor. A mi hijo de 10 años le diagnosticaron diabetes hace 2 años. ¿Él puede hacer el mismo tipo de actividades que los demás niños? ¿Qué podemos decirle a esta mamá interesada? A la mamita y a los pacientes diabéticos tipo 1, como el caso del niño, pueden seguir haciendo toda la actividad física igual a una persona normal. Lo importante es que lo mismo, tengamos un control metabólico estricto, y cuando nosotros a este niño diabético tipo 1 que no tiene insulina, que tenemos que ponerle insulina, debemos tenerlo muy bien controlado. Y antes de tener actividad física, él debería hacerse un control glucémico con el monitor de glucemia, y debemos siempre mandarlo por lo menos con una fruta para que durante el transcurso de su actividad física, que está quemando su reserva de glucosa, pues la postura de la hormona insulínica no vaya a producir un estado hipoglucémico por la actividad física. Pero generalmente cuando uno educa a su paciente, le va a enseñar a tener un plan de actividad física, y ese plan de actividad física debe ser recetado. El tipo de actividad física, la intensidad de la actividad física, el tiempo de actividad física. Igual cuando se receta un medicamento, el nombre del medicamento, la dosis del medicamento, los tiempos de intervención del medicamento, y seguramente no vamos a tener complicaciones post ejercicio del niño. Claro, entonces sí es importante que se ejercite, pero siempre controlado por su médico. Tenemos otra inquietud, doctor. Vamos a ver qué nos pregunta este televidente. Muy buenas tardes. Mi hijo se casó hace poco y mi nuera sufre de diabetes. ¿Qué riesgo hay que ella quede embarazada? ¿Esto podría afectar al bebé? Bueno, interesante la inquietud de esta suegra. Está preocupada. La suegra quiere mucho a la nuera y al hijo. Y quiere nieto. Y la probabilidad de que la mujer que es diabética quede embarazada es la misma probabilidad de una persona no diabética, una mujer no diabética que tiene una pareja y que puede quedar embarazada. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo del embarazo en una mujer diabética es que comience a hacer hiperglucemia exagerada y que no esté controlada, porque entonces el que va a sufrir es el producto de concepción, porque va a tener un bebé macrosómico, y que seguramente si a ella no se tiene controlada durante su periodo de gestación, pues vamos a tener problemas. Entonces también debe haber el apalancamiento del nutriólogo, de su médico tratante, con el fin de que le haga seguimiento a la diabetes dentro de ese proceso de gestación, para que el niño no vaya a ser un niño macrosómico y vaya a tener problemas durante el trabajo de parto. Y una vez que el niño nazca, pues hay que tener un control estricto, porque el niño fue sometido a una carga glucémica. Claro. Y si posteriormente al parto no se controla ese niño, pues vamos a tener problemas de hipoglucemia después de que salga el niño, y es un niño que puede sufrir metabólicamente. Sí, señor. Y ya sabemos que niños macrosómicos de madres diabéticas podrán ser diabéticos en su adultez si no se controla el peso, porque ya tiene una carga genética. Sí, difícil la condición, pero bueno, se puede solucionar. Y una última pregunta que nos hace otro televidente. Dice: hola, me llamo María Eugenia, soy diabética. Me han dicho que una dieta vegetariana me serviría mucho. Quiero saber si esto es cierto y qué alimentos me recomienda consumir más. Doctor. Bueno, la alimentación para los pacientes diabéticos
cualquiera que sea, debe ser una alimentación acorde a sus necesidades, ricas en proteínas blancas, rica en leguminosas, rica en verduras, en frutas, en mucho líquido. Entonces, lo mismo para cada paciente, de acuerdo a su impedanciometría, a su volumen de grasa visceral y subcutánea, a su cantidad de agua y su cantidad magra, pues uno genera una conducta nutricional para ese individuo. Lo ideal es que estos pacientes ingieran muchísimas verduras, y eso debe ser el 50% de su plato, una proteína blanca que debe ser el 25% de su plato, y una harina compleja del tamaño de un pocillo tintero debe pasarse con agua en tiempos que no sean de comidas como el desayuno, almuerzo y comida, sino a las 10 y a las 4 de la tarde, donde uno debe dar un snack. Debe haber una infusión, té, aromática, café o consomé, y una fruta. La fruta debe ser masticada y pasada con agua. Hay frutas tipo A, tipo B y tipo C. Las tipo C, como para el caso de la guanábana, el níspero, el zapote criollo, el zapote costeño, debe ser una vez por semana. El resto de fruta la puede comer 1 o 2 veces por día, y siempre debe ser masticada y pasada con agua. Jamás el paciente diabético debe consumir jugos, y la razón es sencilla. ¿Por qué, Y los estudios se hicieron con jugo de naranja. Una naranja tiene más o menos 60 calorías. Uno nunca hace un jugo de naranja con una naranja. Siempre exprime 2, 3 o 4 naranjas para obtener un vaso. Eso quiere decir que si utiliza 3 naranjas, 6 por 3 son 180 calorías. Se está tomando cualquier bebida azucarada tipo las que tenemos en el mercado. Sí. Luego, someter al individuo a que haga 3 ingestas de jugos con aproximadamente 400, 6 por 3, 18, 480 calorías al día, le representaría a ese paciente, solo por jugo, hacer por lo menos 2 horas de actividad física de alto rendimiento. No habíamos hecho esa reflexión, y qué importante que usted la mencione. Entonces el individuo debe pasar sus alimentos con agua. Tenemos agua suficiente en Bucaramanga, que tiene unos estándares de calidad. Luego no debe ingerir ningún tipo de bebida, y menos endulzarla. Entonces el agua es saludable, casi el 80% del cuerpo humano es agua. Luego tenemos entonces que ingerir agua para evitar los picos de excursión glucémica, que son los que producen finalmente las comorbilidades cardiovasculares en el paciente diabético. Cuando no es controlada esta enfermedad y sobrepasa los valores de glucemia postprandial por encima de los 140, 160 miligramos por decilitro. Excelente, doctor. Pues ese es el consejo entonces, tomar agua con todos los alimentos. Doctor, muchísimas gracias. Importantísimas sus apreciaciones hoy con nuestro tema de diabetes. Feliz tarde. Joan, muy amable. Una feliz tarde y una feliz fin de semana.